El día comenzó sin señales de que algo fuera a romper la lógica habitual de Ethan Caldwell, un millonario acostumbrado a leer el mundo a través de datos, patrones y silencios. Su fortuna se había construido lejos del ruido, con decisiones frías y una disciplina que no dejaba espacio para improvisaciones. Aquella mañana, mientras supervisaba una inspección discreta en uno de sus inmuebles más antiguos, ubicado en una zona que la ciudad había dejado atrás, algo alteró su atención de forma persistente. En la acera opuesta, una niña permanecía sentada desde hacía horas. No pedía ayuda ni buscaba compasión. Su presencia se imponía por la quietud, por la manera en que observaba el tránsito con una concentración que no correspondía a su edad. Su ropa mostraba desgaste funcional, no abandono extremo, pero sí una preparación insuficiente para pasar tanto tiempo a la intemperie. Los comerciantes cercanos parecían haber normalizado la escena, evitando mirarla como si la repetición hubiera eliminado la urgencia. Ethan detectó un detalle que no encajaba. La niña dirigía la vista siempre hacia el mismo punto de la calle, un cruce secundario sin actividad relevante. No era curiosidad infantil, era espera, era cálculo, era una conducta sostenida. Ordenó a uno de sus colaboradores que revisara de forma inmediata y sin levantar alertas si existía algún reporte reciente relacionado con menores extraviados o incidentes en la zona. No había registros, ninguna llamada, ningún aviso oficial. El paso de las horas confirmó que la niña no tenía intención de irse. No llevaba mochila, no usaba teléfono, no buscaba refugio. Ethan amplió su observación al entorno inmediato y detectó un edificio antiguo a pocos metros, con señales claras de abandono progresivo. Ventanas cerradas desde hacía días, correspondencia acumulada en la entrada y una bicicleta infantil asegurada a un poste cercano, cubierta de polvo reciente. Elementos aislados que, al conectarse, comenzaban a sugerir una interrupción abrupta. Una revisión rápida de registros públicos vinculó ese domicilio a Ryan Carter, trabajador independiente, sin antecedentes penales, sin conflictos legales conocidos y sin movimientos financieros recientes. No había solicitudes de viaje, ni ingresos pendientes, ni avisos laborales. Para la mayoría, esa ausencia sería invisible. Para Ethan, era un vacío estadístico imposible de ignorar. La niña continuaba inmóvil, resistiendo el cansancio, con una determinación silenciosa, como si retirarse implicara perder la única posibilidad de resolver algo que aún no podía explicarse. Ethan decidió no intervenir de forma directa. Autorizó una verificación inicial, limitada y confidencial. No se trataba de ayudar todavía, sino de entender, de identificar si aquel silencio era circunstancial o si escondía una ruptura mayor. Los primeros datos confirmaron una coincidencia inquietante. Ryan Carter no había sido visto por vecinos, clientes, ni conocidos desde hacía exactamente 3 días. No había actividad bancaria, ni registros digitales, ni señales de desplazamiento. La ausencia no era solo una percepción infantil, era un hecho verificable. Antes de retirarse del lugar, Ethan observó una vez más la escena completa. Sabía que los problemas más serios no comienzan con ruido, sino con una ausencia prolongada que nadie cuestiona. Y esa ausencia, ahora evidente, apenas empezaba a revelar sus consecuencias. Si quieres seguir cada avance de esta investigación y no perderte las próximas revelaciones, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que viene a continuación cambiará por completo el rumbo de esta historia. La información reunida durante las primeras horas no cerraba el caso. Al contrario, lo abría. Ethan Caldwell comprendió que la ausencia de Ryan Carter no podía tratarse como un simple retraso o una
decisión personal sin aviso. El patrón comenzaba a mostrar fisuras claras. 3 días sin movimientos financieros, sin registros digitales y sin contacto con nadie de su entorno no eran una casualidad, sino una ruptura abrupta de rutina. Ethan ordenó ampliar la verificación, manteniendo el mismo nivel de discreción. El primer paso fue reconstruir los últimos desplazamientos conocidos de Ryan. Cámaras públicas y privadas cercanas al edificio mostraron actividad hasta la tarde del tercer día anterior. Después de ese momento, no volvió a aparecer en ningún registro visual del área. No se observó salida con equipaje ni interacción que indicara un viaje planificado. El punto de corte era preciso, casi matemático. Mientras tanto, la situación de la niña seguía siendo monitoreada a distancia. Se confirmó que su nombre era Mila Carter y que no había registros escolares de ausencias prolongadas previas. La interrupción también era reciente. Vecinos confirmaron, sin necesidad de declaraciones formales, que el padre era constante, reservado y cumplidor. Nunca había dejado a la niña sola por periodos extensos. Esa información eliminaba la posibilidad de una conducta habitual. Ethan solicitó un cruce de datos con hospitales, centros de atención de urgencia y dependencias públicas. No existía ningún ingreso a nombre de Ryan Carter, ni de personas con características coincidentes. Tampoco había reportes de accidentes. La ausencia no estaba documentada en ningún sistema oficial, lo que aumentaba la complejidad del escenario. Al revisar el estado del departamento, se identificaron más señales de interrupción. Alimentos perecederos sin consumir, herramientas de trabajo organizadas como si fueran a usarse al día siguiente, y un pago de renta programado que nunca se ejecutó. Todo indicaba que Ryan no planeaba desaparecer. Algo había detenido su rutina sin previo aviso. Uno de los hallazgos más relevantes surgió al analizar los últimos servicios solicitados por Ryan. 2 días antes de desaparecer, había realizado un trabajo fuera de su zona habitual, en un sector industrial poco transitado. El pago estaba pendiente y no se registró seguimiento posterior. El cliente figuraba como una empresa con razón social activa, pero sin operaciones visibles recientes. Un nombre legal, sin presencia real. Ethan entendió que el caso ya no se limitaba a una ausencia familiar. Existían indicios de un evento externo, posiblemente relacionado con ese último trabajo. Autorizó una investigación más profunda sobre la empresa y el área donde se había realizado el servicio, manteniendo todo fuera de canales oficiales para evitar alertas prematuras. Mila seguía esperando, ajena a la complejidad que comenzaba a revelarse. Su permanencia en la calle ya no era solo una señal de esperanza, sino la consecuencia directa de un sistema que aún no reaccionaba. Ethan asumió que, si no intervenía con mayor decisión, el tiempo jugaría en contra de todos. Cuando los primeros datos sobre la empresa comenzaron a llegar, surgió un elemento que no figuraba en ningún registro público estándar, un vínculo oculto, apenas perceptible, conectaba ese último trabajo con otros incidentes similares en distintos puntos de la ciudad. Ninguno había sido investigado a fondo. Ethan supo entonces que la desaparición de Ryan Carter no era un caso aislado, y lo que estaba por descubrir en la siguiente etapa podía redefinir por completo el alcance de esta historia. La confirmación de que existían otros casos similares cambió por completo el enfoque de Ethan Caldwell. Lo que hasta ese momento parecía una desaparición aislada, comenzó a mostrar rasgos de un patrón silencioso. La empresa vinculada al último trabajo de Ryan Carter no solo carecía de actividad visible, sino que aparecía asociada indirectamente a otros. Servicios contratados y nunca concluidos. Todos compartían una misma característica:
Los trabajadores habían dejado de ser localizables durante varios días, aunque finalmente algunos reaparecieron sin presentar denuncias formales. Ethan decidió avanzar con cautela. Ordenó mapear cada uno de esos casos y superponer fechas, ubicaciones y tipo de trabajo realizado. El resultado fue inquietante. Los servicios se concentraban en zonas industriales periféricas, con escasa vigilancia pública y múltiples accesos secundarios. No se trataba de lugares abandonados, pero sí de áreas donde el movimiento irregular pasaba desapercibido. La ausencia de reportes oficiales sugería que quienes habían pasado por ahí no habían considerado necesario o posible informar lo ocurrido. El siguiente paso fue analizar los contratos. La empresa utilizaba intermediarios, nombres distintos y direcciones temporales. No había una estructura sólida, sino fragmentos legales diseñados para desaparecer con facilidad. Ethan comprendió que alguien había invertido tiempo en construir una fachada lo suficientemente creíble para atraer trabajadores independientes, sin dejar rastros duraderos. Mientras la investigación avanzaba, la situación de Mila Carter seguía siendo un punto crítico. Las autoridades aún no habían sido notificadas formalmente, lo que evitaba un proceso lento y expuesto, pero también dejaba a la niña en una zona de vulnerabilidad silenciosa. Ethan autorizó apoyo logístico indirecto para garantizar que no le faltara comida ni supervisión básica, sin alterar su rutina visible. Cualquier cambio brusco podría provocar reacciones no deseadas en quienes estuvieran observando. Un análisis más profundo del último día de Ryan reveló un detalle clave. Antes de dirigirse a la zona industrial, había retirado una cantidad mínima de efectivo muy por debajo de lo habitual para un trabajo externo. No había comprado suministros ni modificado su agenda. Todo indicaba que esperaba regresar el mismo día. Ese dato reforzaba la hipótesis de una interrupción inesperada, no planificada. Las cámaras del perímetro industrial mostraron a Ryan ingresando al área, pero no registraron su salida. No por falla técnica, sino porque los accesos alternativos no estaban cubiertos por sistemas oficiales. Alguien conocía bien los puntos ciegos. Ethan solicitó imágenes satelitales históricas y registros de tránsito de carga. Un vehículo apareció repetidamente en la zona durante los mismos intervalos en que otros trabajadores habían desaparecido temporalmente. No estaba vinculado legalmente a la empresa, pero coincidía en todos los casos. A esa altura, Ethan ya no dudaba de que Ryan Carter había sido retenido por razones que aún no estaban claras. No había indicios de violencia explícita ni de delito común. Todo parecía responder a una lógica distinta, más organizada y deliberada. El objetivo no era desaparecer personas, sino utilizarlas por un periodo limitado, fuera de cualquier marco legal. La magnitud del problema comenzaba a crecer. Si Ethan daba un paso en falso, podía alertar a quienes controlaban esa operación. Si no hacía nada, el tiempo seguiría corriendo en contra de Ryan y de otros posibles afectados. La decisión ya no era si intervenir, sino cómo hacerlo sin comprometer la única ventaja disponible: el silencio. Cuando un nuevo informe llegó a sus manos, quedó claro que el siguiente movimiento revelaría no solo dónde estaba Ryan, sino quién se beneficiaba de su ausencia, y esa revelación exigía una estrategia mucho más precisa. Si quieres seguir esta investigación y descubrir lo que se esconde detrás de estas desapariciones silenciosas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Lo que viene a continuación es clave para entender toda la verdad. El nuevo informe no dejó espacio para interpretaciones simples.
Ethan Caldwell entendió que la operación detrás de la desaparición de Ryan Carter tenía una estructura más definida de lo que se había estimado. Los registros financieros cruzados revelaron movimientos irregulares vinculados a empresas de fachada que compartían proveedores, bodegas temporales y rutas de transporte. No eran organizaciones grandes, pero sí lo suficientemente coordinadas como para operar fuera del radar institucional. El análisis de los vehículos identificados en la zona industrial confirmó un patrón logístico. No transportaban mercancía convencional. Sus trayectos eran cortos, repetitivos y concentrados en horarios nocturnos. No existían registros de carga declarada, pero sí de consumo energético elevado en instalaciones cercanas durante esos mismos periodos. Algo se estaba produciendo o procesando fuera de cualquier regulación visible. Ethan ordenó ampliar el monitoreo a esas instalaciones. Drones comerciales y sensores remotos permitieron identificar actividad humana constante, aunque limitada, sin entradas formales ni señalización empresarial. No se trataba de un sitio abandonado, sino de un espacio deliberadamente invisibilizado. El número de personas presentes era reducido, pero suficiente para sostener una operación continua. En paralelo, surgió un dato que conectaba directamente a Ryan con ese entorno. Uno de los intermediarios que había gestionado el trabajo final figuraba también como contacto recurrente en otros contratos irregulares. Su identidad legal cambiaba según el registro, pero la firma digital coincidía. No era un reclutador ocasional, sino un punto fijo dentro del sistema. La posibilidad de una intervención directa fue evaluada y descartada. Cualquier acción impulsiva podría provocar la reubicación inmediata de las personas retenidas. Ethan decidió seguir acumulando evidencia, priorizando la identificación del propósito real de la operación. No bastaba con saber dónde estaba Ryan. Era necesario entender por qué estaba ahí y quién se beneficiaba de su ausencia temporal. Los datos comenzaron a mostrar una actividad vinculada a procesos técnicos específicos que requerían mano de obra especializada, rápida y prescindible. Trabajadores independientes sin contratos largos ni supervisión formal. Personas que podían desaparecer unos días sin generar alertas inmediatas. El perfil encajaba con precisión inquietante. Mientras tanto, Mila Carter permanecía bajo observación indirecta. Su rutina improvisada se sostenía gracias a apoyos invisibles, pero el desgaste emocional empezaba a ser evidente. La ausencia prolongada de su padre comenzaba a tener consecuencias prácticas. Trámites pendientes, pagos suspendidos, responsabilidades que nadie estaba asumiendo. El tiempo no solo ocultaba la verdad, también acumulaba presión. Un nuevo cruce de información reveló que algunos trabajadores retenidos habían sido liberados tras varios días, pero firmaron acuerdos de confidencialidad disfrazados de recibos de pago. La compensación económica era mínima, pero suficiente para desalentar denuncias. El silencio era parte del modelo. Ethan comprendió que el siguiente paso implicaba un riesgo mayor. Para avanzar, necesitaba exponer el eslabón financiero que sostenía toda la operación. Sin ese vínculo, cualquier rescate sería temporal y la red seguiría funcionando. Autorizó una investigación encubierta en el núcleo económico del esquema, aún sabiendo que eso lo colocaría en el punto de mira de quienes controlaban el sistema. Cuando el primer nombre relevante apareció en los registros bancarios, quedó claro que la operación no era local ni improvisada. Estaba conectada a intereses más amplios, con capacidad de influir y desaparecer rastros. Y ese descubrimiento marcaba el inicio de la parte más peligrosa de toda la investigación. El nombre que apareció en los registros financieros no era conocido por el público,
pero sí por ciertos círculos empresariales que operaban en los márgenes de la legalidad. Ethan Caldwell reconoció de inmediato el patrón: fondos fragmentados, transferencias internacionales mínimas y empresas satélite utilizadas para diluir responsabilidades. No se trataba de una red improvisada, sino de una estructura diseñada para funcionar sin exposición directa. El análisis reveló que el capital que sostenía las operaciones industriales provenía de un fondo privado especializado en proyectos tecnológicos de corto plazo. Ninguno de esos proyectos estaba registrado oficialmente como activo. Eran pruebas, desarrollos discretos que requerían resultados rápidos y bajo costo. La mano de obra utilizada no figuraba en nóminas ni contratos estables. La ausencia temporal de personas como Ryan Carter no era un error del sistema, sino una condición necesaria para su funcionamiento. Ethan autorizó el rastreo completo del flujo de dinero. Cada transferencia condujo a una capa distinta de intermediarios, pero todas convergían en un mismo punto: una entidad legal ubicada fuera del país, protegida por acuerdos de confidencialidad y vacíos regulatorios. No era posible actuar de forma directa sin provocar el cierre inmediato de la operación y la dispersión de las personas retenidas. Mientras tanto, se logró confirmar que Ryan seguía con vida y se encontraba dentro de una de las instalaciones monitoreadas. No había señales de daño físico ni de coerción explícita, pero su libertad estaba claramente restringida. Su trabajo estaba siendo utilizado como parte de un proceso técnico específico, sin opción real de abandono hasta completar la tarea asignada. El tiempo de retención no era indefinido, pero sí lo suficientemente prolongado como para romper rutinas familiares y generar incertidumbre. La presión comenzó a aumentar en todos los frentes. La ausencia de Ryan ya había generado alertas indirectas en instituciones locales y mantener la situación fuera de canales oficiales se volvía cada vez más difícil. Mila Carter enfrentaba consecuencias concretas: trámites bloqueados, pagos pendientes y una exposición creciente al sistema de protección social. Cada día que pasaba reducía el margen de maniobra. Ethan entendió que estaba frente a una decisión crítica. Exponer la red de forma prematura podía salvar a Ryan, pero permitiría que los responsables desaparecieran sin consecuencias. Esperar significaba acumular pruebas suficientes para desmantelar el sistema completo, pero implicaba prolongar la retención. El equilibrio entre justicia y urgencia se volvió extremadamente frágil. Un nuevo informe confirmó que la operación estaba a punto de concluir su fase actual. Varias personas serían liberadas en los próximos días bajo acuerdos de silencio similares a los detectados anteriormente. Ryan figuraba en esa lista preliminar, pero su nombre estaba marcado con una observación adicional. Su perfil técnico había despertado interés para una segunda etapa del proyecto. Eso significaba una extensión de su retención. Ese dato cambió todo. Ethan comprendió que no habría una liberación espontánea sin intervención. El sistema estaba preparado para seguir funcionando, incluso bajo presión. La única opción viable era ejecutar una acción precisa, irreversible y respaldada por pruebas suficientes para evitar cualquier negación posterior. La fase final de la investigación comenzó a tomar forma. Ya no se trataba solo de localizar a Ryan Carter, sino de exponer públicamente el mecanismo completo que permitía estas desapariciones silenciosas. El siguiente paso definiría no solo el destino de una familia, sino el cierre definitivo de una red diseñada para operar en la sombra. Si llegaste hasta aquí, no te vayas.
Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo capítulo se revelará cómo termina esta historia y qué decisión cambió todo para siempre. La decisión no se tomó de forma impulsiva. Ethan Caldwell activó la fase final solo cuando cada pieza estuvo alineada. La evidencia recopilada ya no dependía de suposiciones ni de patrones indirectos. Existían documentos financieros, registros de movilidad, contratos encubiertos y pruebas técnicas suficientes para demostrar que la red operaba de manera sistemática, utilizando la retención temporal de trabajadores independientes como parte central de su modelo. La intervención se ejecutó de forma simultánea en varios niveles. Mientras los datos eran entregados a organismos reguladores internacionales a través de canales formales e inevitables, las instalaciones industriales quedaron expuestas a inspecciones inmediatas por irregularidades fiscales y energéticas. No fue una operación ruidosa, sino precisa. El sistema no colapsó por fuerza, sino por imposibilidad de seguir ocultándose. Ryan Carter fue liberado junto con otros trabajadores antes de que se activaran los mecanismos de negación habituales. Esta vez no hubo acuerdos de silencio ni compensaciones discretas. La presión legal ya no lo permitía. Ryan regresó sin explicaciones públicas, pero con la certeza de que su ausencia no había sido ignorada. El impacto no fue solo físico, sino estructural. Su rutina había sido interrumpida, pero no borrada. Las consecuencias se extendieron más allá del caso individual. Las empresas de fachada quedaron bloqueadas, los fondos congelados y los intermediarios expuestos. Algunos intentaron desaparecer, otros negociaron información. El modelo que había permitido operar en la sombra dejó de ser viable. No por una acción aislada, sino por una acumulación de pruebas imposibles de neutralizar. Para Mila Carter, el cambio fue inmediato y silencioso. La espera terminó, pero las secuelas permanecieron. Trámites pendientes se reactivaron, responsabilidades volvieron a su lugar y la normalidad comenzó a reconstruirse de forma gradual. No hubo celebraciones ni explicaciones simples, solo hechos que, poco a poco, devolvieron estabilidad. Ethan observó el cierre del caso sin exposición pública. Su nombre no apareció en informes ni titulares. No era necesario. La intervención había cumplido su objetivo principal: detener un sistema que dependía del silencio ajeno para existir. Sin embargo, una conclusión quedó clara. Esa red no había surgido de la nada. Había funcionado porque nadie miraba con suficiente atención. Los informes finales revelaron que otras estructuras similares habían operado en distintos puntos del país, aunque con menor alcance. No todas fueron desmanteladas. Algunas simplemente se replegaron. La historia de Ryan Carter cerró un capítulo, pero dejó abierta una pregunta más amplia sobre cuántas ausencias siguen pasando desapercibidas. Ethan regresó a su rutina con una certeza distinta. El verdadero poder no estaba solo en intervenir, sino en decidir cuándo hacerlo y hasta dónde llegar. Esta vez, la línea se había cruzado por una razón clara. Una niña esperando en silencio había expuesto una falla que nadie más quiso ver. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que revelan lo que muchos prefieren ignorar.